Hoy hay algo que se ha transformado en una cuestión primordial, podríamos decir, importante de ver, es que ha cambiado las estructuras políticas, ha cambiado la forma de ver el mundo, la forma de pensar. Y como consecuencia de eso, hay una obsolescencia de las ideologías clásicas, por lo menos de la dicotomía izquierda-derecha que se ha utilizado para explicar con cierta facilidad, podríamos decir, lo que sucede en el mundo. Las ideas clásicas como el liberalismo, conservadurismo, socialismo, hoy no funcionan más en la cuestión pública, sobre todo en la cuestión de las masas, ¿no? Y llega el momento por ahí de preguntarnos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y qué es eh, lo que se va a transformar esta idea? Bueno, desde allí yo creo que la política moderna básicamente superó esas divisiones que mencionábamos entre izquierdas y derechas. Es algo que empieza a tener cada vez menos peso, ¿no? Las ideologías tradicionales han desaparecido, han ido evolucionando, se han ido fragmentando y se han inclusive mezclado en formas inesperadas para la ortodoxia política. La mirada clásica de ver las izquierdas o derechas y qué es de izquierda y qué es de derecha ha sido desafiada por las nuevas formas que está tomando las ideas de las organizaciones políticas y de la acción política en general, ¿no? ¿Sabemos si funcionan o no estas doctrinas políticas? Podríamos decir que sí, pero también podríamos decir que no. Va a depender mucho de la mirada que hagamos, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo siguen siendo hoy preferencias ideológicas, podríamos decir, fundamentales para mucha gente y sobre todo para las estructuras políticas, ¿no? Los partidos políticos, los movimientos políticos utilizan estos marcos teóricos para estructurar sus propuestas y atraer a sus votantes. Se plantean cada vez más que nunca, inclusive eh, desde la derecha libertaria, para que se entienda de quiénes estamos hablando, luchar contra los zurdos para que no quede un prestigio, no quede un resabio de la vieja izquierda y demás, y mientras que desde la izquierda se plantea luchar contra el fascismo. Ahora, ¿cuánto hay de cierto en esto y cuánto no? ¿Qué tiene de verdad en realidad? Porque lo que sucede acá es que estas ideologías han perdido su pureza, o sea, lo que hoy se plantea como de izquierda o como de derecha, en realidad está forzado, ya no es lo que era. Sobre todo cuando hablamos de la izquierda, que es la que ha dado tal vez los pasos más marcados en ese sentido, uno se empieza a encontrar con que si uno revisa los pliegues del modelo que propone la izquierda, ha desaparecido el cuestionamiento al status quo. No hay un cuestionamiento real y se han enfocado en generar divisiones sobre la sociedad, a partir de no discutir el reparto de la riqueza, algo que prácticamente está ausente hoy en el discurso de la izquierda, o está gravemente distorsionado, y eso se ha suplantado por otro tipo de ideas. ¿Por qué se hace esto? Porque es importante desviar, por lo menos para determinadas élites políticas, desviar la atención sobre lo que ellos realmente están haciendo. Entonces ahí es donde nosotros vimos la aparición de una serie de conceptos novedosos y que quebraron esa lucha de clases que promovía la izquierda. Aparentemente todavía hay una lucha, es una lucha que está mezclada y que algunas veces habla de clases, a veces habla genéricamente de pobres, pero mágicamente vayan prestando atención que cambiaron un término y se habla más que nada de oprimidos. Porque pobre hace una referencia histórica casi con seguridad a pobres económicamente, aunque uno puede usar el término como pobres de espíritu, pobres en otro sentido.
básicamente se apunta a esa pobreza económica. Y eso es un problema porque eso lleva a la discusión de, bueno, ¿qué pasa con la riqueza? Esta nueva ideología que tiene la izquierda ha cambiado esta lógica. Entonces ya no se preocupa tanto de la pobreza. Fíjense que en los discursos de la izquierda esto prácticamente ha pasado a un segundo plano. Es muy difícil que la izquierda hoy esté luchando por una reforma que conquiste los medios de producción, por una reforma agraria, por lo que podríamos decir, un reparto por la nacionalización de la banca, por cualquier cosa que tenga que ver con la estructura económica en sí, y en general se centran en otras ideologías, ya que han pasado a derechos de segunda generación y aquellos derechos primarios, como el derecho a tener una salud digna, o a tener una vivienda, o a tener una alimentación, han pasado, como decíamos, a un segundo plano, como si esto ya hubiese sido resuelta, y ahora la sociedad debe ir en pos de nuevos sueños. Bueno, la realidad es que esto está muy lejos de suceder, dado que en realidad la pobreza ha avanzado cada vez más. Yo voy a dar un ejemplo que a veces parece que se olvida, pero creo que grafica claramente lo que hoy está pasando. Si nosotros hablamos de una mujer que es negra, que es lesbiana, que es atea, pero que es mega millonaria, vamos a ver que para los cánones del progresismo woke es una persona con múltiples formas de opresión. ¿Por qué? Porque es mujer, las mujeres están oprimidas por los hombres, es negra, que están oprimidos por los blancos, es lesbiana, puesto que el mundo se rige por valores heteronormativos, y es atea, cuando básicamente el cristianismo es la representación del poder para estas ideas, ¿no? Y si uno se da la paradoja que se encuentra con una persona que vive en podemos decir en la calle o en un barrio de emergencia, que no tiene absolutamente nada en su vida, eh, que puede tener o un muy mal trabajo o no tener trabajo directamente, que ha sido abandonado a la suerte, parecería, en este mundo sin ningún tipo de ayuda, uno se encontraría que para las ideas woke estamos ante un privilegiado, porque resulta que ese hombre que no tiene absolutamente nada, que es pobre, que está tirado en la calle y no tiene un solo recurso y tal vez esté enfermo, es blanco, por lo tanto es un opresor. Y además es hombre, por lo tanto es otro opresor. Y además es heterosexual, lo cual lo hace pertenecer al grupo privilegiado, y además de todo es cristiano, y los cristianos son los que establecen el orden de este mundo. En definitiva, eh, para esta situación demencial que se ha producido en Occidente, nos encontramos con que la mujer es, en este caso, la oprimida y el hombre es el opresor. Y cualquiera con un poquito de sentido común, si esto se hubiese planteado en cualquier revolución a principios del siglo XX, hubiesen dicho, no, no, esta mujer es representante de las élites burguesas y necesitamos, estaba bien, Iván, y necesitamos que eh, nosotros identifiquemos mejor a quién es el responsable de esto. Ponémoslo para mí, por favor. Eh, y lo que termina sucediendo es que el hombre es opresor por sus características, y esto evidentemente es algo falso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha intentado el progresismo, o para qué ha sido útil el progresismo? Para que en Occidente borremos las ideologías previas y hablemos de una nueva etapa donde la lucha de clases es reemplazada
por una lucha de espacios que tienen otro tipo de dimensiones, que además tiene como correlato dividir a la sociedad en múltiples grupos con intereses contrapuestos. Porque si nosotros tenemos, como en Estados Unidos, acaba de derogar el presidente Trump, 72 géneros, indudablemente es bastante más difícil luchar, salvo un gran paraguas de diversidad sexual, pero que en algún momento va a colisionar entre sí, porque ya hemos visto, por ejemplo, los problemas entre gays y lesbianas, por ejemplo, por el tema de la adopción, donde las lesbianas consideran que utilizan a las mujeres como fábricas para tener hijos y los gays consideran que está muy bien alquilar un vientre porque eso es darle derechos para ser padres. Entonces, este tipo de diferencias van a proliferar y va a ser mucho más difícil poder organizar una respuesta política a una situación de presión económica. Más todavía si en realidad no estamos viendo la opresión económica y nos estamos enfocando exclusivamente, podríamos decir, en la opresión por otras razones, que puede ser género, que puede ser sexo, que puede ser la religión, la raza, etcétera, etcétera. Esto, fíjense qué casualidad, coincide con una época donde el globalismo se ha adueñado de la política y ha habido una transferencia de riquezas desde las mayorías hacia las minorías. Minorías inmensamente ricas y mayorías cada vez más pobres, con la destrucción, como hablábamos ayer, de la clase media en el proceso, por eso cada vez hay más pobres. Esto tiene sus orígenes contemporáneos, no lo vamos a arrastrar mucho en la historia, en lo que fue básicamente el eurocomunismo y la socialdemocracia, ¿no? Pero vamos a centrarnos más en lo que era el eurocomunismo, porque acá hay un interesante juego de palabras. Tenía una diferencia el eurocomunismo con el comunismo tradicional. El comunismo tradicional, vamos a recordar, en base a las teorías marxistas-leninistas, sostenía que la única forma de alcanzar el socialismo era a través de una revolución proletaria y tomar el poder por parte del Partido Comunista, estableciendo así la dictadura del proletariado, que es la etapa clave para consolidar el proceso mediante la centralización del poder. Por lo tanto, solo debía existir el Partido Comunista, eliminando el pluralismo político. Por eso era una dictadura. Y todo se hacía en base a la planificación económica porque rechazaba el papel del mercado y generaba un control centralizado de la economía. Esto de la mano con algo que algunos dejos todavía hay presentes, que tenía que ver con el internacionalismo proletario, que vendría a ser la solidaridad entre las clases obreras independientemente de su nacionalidad. El eurocomunismo surgió oficialmente en la década de 70 como una adaptación del comunismo a las realidades de las democracias occidentales liberales de la Europa occidental, precisamente. En realidad era la respuesta del propio sistema al comunismo real, que amenazaba precisamente con la cuestión de la propiedad de los medios de producción. ¿Qué es lo que proponía el eurocomunismo? Bueno, rechazaba la dictadura del proletariado en favor de la democracia parlamentaria. Es lo que vivimos hoy. Y el respeto por las instituciones. Bueno, hoy nada es más sagrado que la democracia. La autonomía, de la Unión Soviética en ese caso, cosa que ha permanecido, porque hoy precisamente hay una ruptura con Rusia. Una economía mixta, incorporando todos los elementos de mercado que eran los que traían la fricción con las clases económicas poderosas. Y además producía una estrategia electoral. En lugar de proponer una revolución hecha por la fuerza, por las armas, los eurocomunistas apostaban a llegar al poder mediante elecciones, un proceso parecido al de la socialdemocracia. En realidad era una
adaptación de alguna manera de la socialdemocracia, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó la caída soviética, desapareció el comunismo con su versión marxista-leninista y quedó el comunismo a secas, que ya inclusive ni siquiera se veía bien como tal, y dejaron de usar la palabra comunista y generaron una especie de híbrido ideológico, donde deformaron las ideas originales de la izquierda y las mezclaron con políticas económicas liberales, dando como resultado una aparición de un eje político diferente. ¿Qué características tenía este eje político? Desplazó las prioridades de la lucha por la riqueza, por cuestiones secundarias. La política ya ahora no gira más en torno a las cuestiones económicas, en función de que ya nadie discute capitalismo, socialismo, por lo menos en Occidente. Y esto se transforma también en evitar otras discusiones sobre el papel del Estado. El Estado, ya nadie defiende un Estado grande, un Estado omnipresente. Todo el mundo busca achicar el Estado o hacerlo desaparecer. ¿Cuáles son hoy las materias de discusión? Si desapareció lo que históricamente la izquierda discutía. Bueno, cambio climático, identidad cultural, identidad de género, feminismo, globalización, migración, son los ejes que toman el centro del debate. Es bastante evidente, creo, a lo que apuntó esto, ¿no? Y allí también vimos que se presentaron estas ideas dentro de partidos o movimientos que eran procapitalistas, que eran liberales, que eran socialistas, socialdemócratas, podríamos decir, con el apoyo, y esto es otro factor clave, de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Estos fondos de inversión han visto que esta nueva izquierda, que en definitiva conserva el nombre de izquierda, pero su esencia ya ha desaparecido. Ya cuando hablamos de izquierda estamos hablando de otra cosa, no hay ninguna prácticamente de referencia a lo que era la izquierda de principios del siglo XX. Alguno podría decirme, bueno, le dieron papel a la mujer, le dieron el aborto en la Unión Soviética, pero casi podríamos decir que eso es un tema menor, porque eso también lo hizo el capitalismo. Hoy quien ha consagrado, el único país en el mundo, creo que tiene consagrado el aborto como un derecho constitucional, es Francia. Bueno, queda a las claras entonces que esto no hace que un país sea socialista. Y la cuestión del feminismo y la igualdad de la mujer tenía más que ver con la cuestión de conseguir mano de obra más barata, de sumar recursos en el campo laboral para aumentar las capacidades de producción y para aumentar obviamente las ganancias e inclusive el mercado de consumidores, porque en ese momento la lógica del capitalismo era esa. Eso ha ido variando con el tiempo cuando el globalismo empieza a mostrar que su modelo en realidad empezaba a ir hacia otro lado. La realidad es que hoy también vemos a muchos representantes de la derecha liberal acusar de marxistas a las grandes corporaciones financieras, mediáticas, a los bancos, lo cual es un contrasentido en sí mismo, es una especie de oxímoron que parece que poca gente y prácticamente nadie en la clase política se detiene un minuto a pensar. ¿Cuál es la lógica de decir que los banqueros o que las grandes corporaciones, las grandes fortunas van a ser comunistas? O sea, es simplemente pegarse un tiro en los pies. Ninguna gran fortuna va a ser comunista. Podrá tener otra visión autoritaria, pero no ser comunista. Sin embargo, hoy vemos que los procesos del auge de lo que ahora se llama nueva derecha tienen que ver con una lucha contra el comunismo y señalan al Foro de Davos como instigadores del comunismo, lo cual ustedes pueden imaginar que es una absoluta locura acusar a los sectores más concentrados del capital de luchar por lo que era el comunismo, que básicamente era la desaparición de los medios de producción de propiedad privada y pasar a ser
del Estado para luego ser comunitarios en una última etapa, ¿no? La falta de formación política, la falta de formación histórica, la propaganda y muchos fondos generosos han servido para instalar esta idea como real y como que nadie parece hoy detectar que hay una falsa izquierda usurpando el papel de la izquierda tradicional. Se establecieron entonces hoy creo que dos ideas básicas, ¿no? Y ya en forma descarnada nuevamente, derecha-izquierda, porque tuvimos un periodo donde la propia derecha tal vez hasta casi se avergonzaba de definirse a sí misma como derecha y prefería mostrarse como centro. Entonces teníamos centro e izquierda. Bueno, la particularidad de los nuevos grupos que hoy han aparecido es que se definen a sí mismos como derecha. Y claro, no habiendo izquierda, es muy difícil decir si son de derecha, porque están a la derecha de qué, si ya no hay más izquierda, si ya no podemos encontrar categorías en función de este tipo de ubicaciones. Hoy en realidad ya no tenemos más ni izquierda ni derecha. Lo que tenemos son dos versiones de lo mismo, que es básicamente la idea triunfante que es el liberalismo, eh, que disputan en un campo de batalla cuestiones secundarias, que desconocen los problemas principales. Entonces, eso que decíamos al principio sobre los ejemplos que dábamos y cómo se estructuran las ideas de izquierda, progresistas o woke, eh, queda muy claro que lo que están chocando es contra las estructuras tradicionales, familiares, culturales, pero no luchando por la disposición del capital. O sea, el gran capital lo que ha tenido un enorme éxito en salir del ojo de la discusión y transformarse en un mero espectador que inclusive se da la paradoja que es acusado de ser comunista por los que se hacen o se dicen representantes de la derecha. Las ideas de globalización comienzan a hacerse cada vez más presentes, a tomar cada vez más fuerza y se transforman en lo que es la izquierda woke, que es heredera de ese eurocomunismo que mencionábamos antes y que ha gobernado a Europa, a la Unión Europea y a los propios Estados Unidos durante décadas. Básicamente, nunca se dio un gobierno comunista en Europa y tampoco vemos un gobierno de izquierda real. Lo que vemos en realidad son gobiernos liberales camuflados, disfrazados de otras cosas. Las políticas de interés nacional, aquellas políticas que buscan mantener la tradición, que creen que el hombre nace hombre y muere hombre, que una mujer nace mujer y muere mujer, y que uno no puede por decisión propia cambiar de género y muchísimo menos establecer 72 variables de géneros donde vemos las cuestiones más insólitas. Bueno, quien se oponga a eso, quien se oponga a decir que la genitalidad o los cromosomas definen si un hombre es hombre o mujer, son considerados fascistas. Este es el nivel de locura que ha llegado a Occidente. Las ideas fascistas en realidad son otras. Las ideas fascistas son un Estado poderoso, un partido único, el control del Estado omnipresente y todo hecho sí con forma autoritaria, que es lo único que tal vez estos nuevos gobiernos comparten con los anteriores, pero la forma autoritaria lo tenemos entre aquellos que se dicen de izquierda y aquellos que se dicen de derecha. Da lo mismo lo que se digan, todos apelan a la censura. Por lo tanto, a la censura, a la persecución y demás. Lo que de alguna manera vemos es que son en realidad gobiernos liberales con distintas máscaras. El fascismo actual, lo que nos acusan como fascistas, lo que muestran como fascistas y que ya vemos las iniciativas de hacer frentes fascistas por todo, antifascistas por todos lados, en realidad tampoco es fascismo. Se acusa, por ejemplo, como fascista a la AfD alemana. Y en realidad, si analizamos un poquito qué es lo que dice la Alternativa para Alemania, y que es rechazada por los frentes fascistas, es proponer acercarse a Rusia, comprar gas ruso, salir de la guerra,
ser neutrales, no enviarle armas a Ucrania. Eso es ser fascista. O sea, salir de la guerra, acercarse a Rusia, negociar con Rusia, que Alemania tenga gas ruso. ¿Eso es lo que se puede considerar fascismo? Evidentemente no, eso no es fascismo. Pero bueno, hoy el consenso en las clases políticas y en los medios de comunicación gira alrededor de eso. Eso es el fascismo actual. En definitiva, no hay hoy fascismo. Realmente no hay fascismo. Hay algunas expresiones nostálgicas, pequeñas, básicamente sin ningún peso real, sin ninguna opción de poder real, sin ser ninguna amenaza para el mundo y que muchas veces están ligadas a los grupos de inteligencia anglosajones o israelíes, como lo vimos recientemente en Ucrania. Sin derechas fascistas, sin izquierdas marxistas, lo único que quedan son los liberales, que mezclan ideas que permiten entonces avanzar, pero entre falsas antinomias. Siguen manteniendo la cáscara de izquierda y derecha, pero en realidad ya no hay más izquierda y ya no hay más derecha. Hay otra cosa. Es un esquema sofista el que hacen, con falsas premisas, que se obtiene, que pretende obtener en realidad una resultante deseada, y de hecho lo consiguen, porque entre las peleas entre izquierdas y derechas falsas, lo que vemos es una extracción constante de capital. Es un sistema que es muy visible, es más fácil de comprender y que aparte siguiendo la ruta del dinero, quién financia esas ideas, quién las promueve, quién las sostiene, queda bastante claro, pero sin embargo, bueno, hay tanta propaganda y hay tanto dinero en juego que la cosa queda bastante clara y ha sido suficiente para burlar la conciencia de las masas y para penetrar y conducir a las clases políticas que han adoptado cada vez con más fervor este discurso falsamente dual. Entonces, como decíamos al principio, vemos constantemente las peleas entre la izquierda liberal y la derecha liberal, la izquierda progresista woke y la derecha pretendidamente nacionalista, pero que en realidad son dos expresiones de lo mismo. Y el resultado es, claro, ganan las élites que ante la incapacidad de las sociedades a comprender lo que pasa y elaborar respuestas políticas sobre eso, simplemente avanzan en la extracción de riquezas y eso lo vemos reflejado en la caída constante de las clases medias, que son las más dañadas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque al pobre ya mucho más para sacarle no hay, ya se le sacó todo. Y el rico es el que está produciendo las extracciones. Entonces, el que pato de la boda de este programa son las clases medias que se dividen entre su corazón liberal, económico, seducido por las luces del capitalismo extremo, o se cree que las ideas woke son aquellas que lo van a hacer más feliz y le van a dar sentido a su vida, trascendencia a su nación, y se vuelcan por apoyar estas. Pero en definitiva, las dos conducen a un mismo camino. Lo que trajo sí esto como resultado es que las democracias occidentales ya no se identifican con los partidos políticos tradicionales. Y aparecen nuevas corrientes que buscan romper ese marco ideológico. Como decíamos antes, son o calificados de fascistas o calificados de populistas. Antes el término popular, bueno, lo que es popular ha caído en desgracia y se lo descalifica llamándolo populista. Y después tanto da que sea de izquierda o de derecha. Según lo que diga, será un populista de izquierda o será un populista de derecha, pero de esa manera ya está descalificado. ¿Qué es lo que es ser populista? Nada, decir a veces las cosas diferentes a cómo las dicen el resto, cuando en realidad los candidatos que ellos, las élites, han manejado, realmente han sido candidatos que han apelado a todo tipo de demagogias para conseguir apoyo, aunque sea temporal. Estos movimientos que surgen suelen ser transversales y no encajan en esta dicotomía de izquierda o derecha y no necesariamente pertenecen a una clase social pura, se los encuentra entre pobres y entre clases medias. Y
no representan tal vez ideologías políticas completamente nuevas, pero sí empiezan a generar un macro relato político que reorganiza los viejos ejes del debate. De alguna manera esto explica la popularidad entre estos sectores emergentes de ideas como las que propone Dugin, a veces un poco radicales sus ideas, extraño para Occidente, pero que Occidente busca de alguna manera una guía moral, una referencia, y a veces algunas de estas ideas que descreen de todo lo pasado y la necesidad de refundar algo nuevo sobre valores que no hay que buscarlos en el futuro, sino en realidad buscarlos en el pasado, preguntándose cuándo los perdimos y cómo recuperarlos, es un poco la solución, ¿no? La izquierda, la izquierda woke, responde a todo esto con el sempiterno acusación de fascistas. Todo quien piense algo así será un fascista, y como fascista solo hay una opción, que es la cancelación. ¿Qué es la cancelación? Es la nueva forma de la censura, pero la censura tenía mala prensa. Censurar algo implicaba yo tomar una actitud discrecional que impidía que otros lo puedan ver o evaluar. Bueno, ¿qué es lo que hace hoy la izquierda woke? Cancela, porque la cancelación tiene una base moral que no tiene la censura. La censura moralmente está bien. En cambio, la censura moralmente está mal. En cambio, la cancelación moralmente sí está bien. ¿Por qué está bien la cancelación? Porque cuando el que expresa algo lo dice en una forma que es absolutamente inaceptable, es digno del más profundo de los rechazos, no hace falta ni siquiera argumentar eso, ni siquiera argumentar contra eso, e ir sobre algo distinto, que es silenciarlo. Simplemente se lo ignora y, si es posible, se lo prohíbe, porque su discurso es un discurso de odio. Entonces vemos cómo ya no hay más categorías de análisis marxistas reales, ya no se intenta conocer las cuestiones básicas, sino lo que empezamos a ver en realidad es otra cosa. Empezamos a ver un discurso que no tiene contenidos políticos directos y que no tiene argumentaciones. Existen discursos de odio y existen cancelaciones. El que dice algo que contraviene mis ideas simplemente es un portador de discurso de odio al cual hay que cancelar, y eso es todo el debate político que se propone en Occidente, ¿no? Esas políticas de cancelación fueron impulsadas por los medios de comunicación corporativos y luego, ante el ocaso de esto, por las redes sociales, que los medios de comunicación lo imponían porque tenían editoriales y decían: esta línea va en contra de la editorial, y no te dejaban publicar tus ideas si no iban de acuerdo con lo que quería esa izquierda woke. Pero por otro lado, las redes sociales, que son los que suplementaron eso ante el fracaso y descrédito de los primeros, fueron con las políticas de comunidad, porque como ellos no podían prohibir algo, lo que sí podían decir era que había como una especie de reglamento que nadie conoció nunca muy bien, que nadie supo cómo se aplicaba, pero que se usaba discrecionalmente para censurar el que diga algo que no coincidía con los valores de la izquierda woke. Que vuelvo a recordar, por si alguien se perdió esto, el discurso: la izquierda woke no debería llamarse izquierda woke, debería llamarse woke a secas, porque de izquierda no tiene absolutamente nada. ¿Qué produjo esto? Bueno, indignación y rechazo, y el desprestigio de los medios y redes con esta actitud fue lo que generó el ambiente para que crezcan personajes eclécticos, como puede ser Trump, Milei, Bolsonaro, etcétera, ¿no? Meloni, hay muchos que van apareciendo constantemente. Algunos son más auténticos y representan las nuevas corrientes, y otros son una invención de las élites, que, como veían que estas cuestiones woke ya no daban para más, cuando se estaban agotando, porque no, simplemente la gente no entendía demasiado bien qué proponían, y cuando lo entendían lo rechazaban, y eran ideas que iban en contra de la propia naturaleza humana, y además se vivía cada vez peor.
Bueno, el cóctel de eso iba a abrir puertas hacia otras expresiones. Entonces había necesidad de controlar esa respuesta. Es decir, generaron las ideas woke, pero sabían que esto no iba a ser eterno y cuando surja el cansancio y el hartazgo de la sociedad, había que poner algo que la canalice. En la Argentina ese algo se llama Milei. Milei, que es alguien que tiene un discurso popular, anti-elites, donde uno muchas veces coincide en muchas de las cosas que dice, pero en realidad en sus acciones de gobierno hace exactamente lo contrario a lo que dice, y lo que termina generando es una brutal extracción de riquezas del país, favoreciendo a pequeñas minorías, pero lo hace dentro de un paraguas moral que a él lo avala, que es decir, que él lucha contra los zurdos. Como el mundo ahora está dividido entre zurdos y derecha, y los zurdos están muy desprestigiados, Milei consigue montarse como una solución alternativa. La Argentina se ha transformado en un gran laboratorio para estas políticas, donde se está estudiando, yo creo, el desarrollo y cómo generar opciones. En la Argentina se está aplicando, ante el desastre de los gobiernos anteriores, que aplicaron políticas liberales con mayor o menor intensidad, pero nunca salieron del marco de políticas liberales, hoy se están aplicando esas mismas políticas, pero con una ferocidad extrema. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy dicen que lo hacen en contra de las élites, pero en realidad son exactamente las mismas políticas. ¿Y cuál es la respuesta que empiezan a dar las mismas élites para que, porque alguien se va a terminar dando cuenta de esto? Hagamos un frente antifascista LGBTQ+. Y así la oposición comienza a convocar y a transformarse en un eje con una clara intención de dividir al país entre los que están a favor de las ideas woke y los que están en contra para esconder debajo de eso lo que realmente está pasando. Milei es un personaje ultraliberal que se calificó a sí mismo como un topo dentro del Estado para destruirlo, prosionista y anglófino, hasta el punto que llega a decir que su política exterior es la de Estados Unidos y la de Israel, y es una opción. La otra opción es estar a favor de las ideas woke, que de dónde vienen exactamente de las mismas usinas que vienen las anteriores. El plan económico, el mismo. Es el mismo que tenía Alberto, es el mismo que en definitiva tenía Cristina cuando terminó de gobernar. Cristina fue girando hacia un plan económico cada vez más liberal y ortodoxo, y esto se fue profundizando con Macri, luego con Alberto y ahora con Milei. Eso nunca estuvo en discusión. Los personajes que integran los equipos económicos son más o menos los mismos. La diferencia es la estética que se le da al gobierno y la discusión. Unos a favor del matrimonio LGBT, otros en contra, uno a favor del aborto, otros en contra, uno a favor del DNI no binario, otros en contra, pero en definitiva el resto, que es lo que a las élites les interesa directamente, se está avanzando viento en popa. Yo digo y explico que había que dar una respuesta, porque en Brasil tuvimos un anticipo de lo que pasaba cuando este mecanismo se sale de control. Las élites habían decidido que la política de Lula de relanzar multinacionales y tener presencia en África y en Centroamérica y coquetear con el desarrollo de Brasil como una potencia eran ideas inaceptables y que Brasil tenía que ser vuelto a poner en el redil, y para eso, bueno, hicieron un golpe palaciego, metieron preso a Lula y sacaron del poder a Dilma Rousseff, que Dilma Rousseff había hecho todos los guiños suficientes con las ideas woke y con las políticas liberales, pero creo que de alguna manera dijeron, bueno, necesitamos algo más puro. ¿Cómo fue Temer? El problema de Brasil fue que surgió un personaje inesperado, Bolsonaro, que canalizó todo ese descontento, que iba a la televisión diciendo, mostrando libros LGBTQ y diciendo, esto es lo que se está haciendo con sus hijos, esto es lo que se les está dando en las escuelas, ustedes quieren esto para sus hijos, y con eso les fue suficiente para ganar una elección. Pero claro, Bolsonaro, que parecía más de lo mismo, tuvo un pequeño desliz.
se tomó en serio lo de las políticas anti-woke. Y en ese momento Estados Unidos todavía no había determinado que eso se iba a desmantelar. Esas políticas anti-woke estaban en su punto más alto, impulsadas por las corporaciones, impulsadas por el país. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Entonces, Bolsonaro se tomó muy en serio su libreto y esto chocó con lo que era el modelo. En definitiva, para aplicar las políticas liberales que aplicaba Bolsonaro, había muchos otros candidatos que no cuestionaban no cuestionaban la cuestión woke, que era central para el diseño de Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Lo sacaron a Lula, que lo habían encarcelado ellos mismos, y lo pusieron en competencia para sacarlo a Bolsonaro del poder. No alcanzaron los votos, no importa, en una elección tan extraña como la que Biden le ganó a Trump y con sucesos muy parecidos a los del toma del Capitolio en Brasil, podríamos decir un calco en Brasilia, se produjo el relevo de poder porque Bolsonaro, dentro, aparte de esta política anti-woke, había dado otro paso inaceptable. Se había acercado a Rusia y había negociado tratados nucleares, fertilizantes y demás con Vladimir Putin, cuando Vladimir Putin ya había sido condenado por Occidente y estaba a punto de iniciarse la guerra en Ucrania con las características que hoy estamos viendo. Esa deriva prorrusa de Bolsonaro fue la gota que rebalsó el vaso y que se dio justo también, con mala suerte para Bolsonaro, que fue la llegada de Biden, con una agenda pro-LGBT, en la cual encajaba perfectamente Lula, quien además anudó acuerdos ambientales con Macron en Brasil. Entonces vemos a un Lula que en realidad lo que es representante de esas ideas woke con las cuestiones climáticas, por supuesto mucho más inteligente que Milei y también con otro corte, podríamos decir, más tradicional en la forma de hacer política, sin los exabruptos del presidente argentino. Así en realidad creo que vamos llegando a entender entonces cuáles son las diferencias que hay. Simplemente no hay izquierdas o derechas para discutir. Las dos cuestiones llevan a lo mismo, son dos caras de una misma posición. Las élites gobiernan a través de una izquierda liberal o a través de una izquierda liberal o a través de una derecha liberal, pero en definitiva lo que no se va a cuestionar es ese modelo liberal. Y esa es la clave del problema. ¿Qué es lo que puede surgir hoy? ¿Qué es lo que está surgiendo en realidad? Yo creo que una segunda discusión que es primaria y que de alguna manera está relacionada con esto, tal vez no tiene todavía demasiado vuelo teórico y demasiada profundización, pero que tiene que ver que en lugar de izquierdas o derechas podemos hablar de soberanistas y globalistas. Este conflicto que empieza a tomar cada vez más fuerza refleja un poco muchas de las cuestiones anteriores. Tiene que ver con quienes defienden la cuestión nacional, quienes defienden la soberanía, versus aquellos que están a favor de la apertura global y desde la cuestión cosmopolita. El papel del Estado como rector de las políticas o las corporaciones tomando las decisiones, como pasa con nuestros modelos actuales, ¿no? La profundización de los TLC o las soberanías nacionales, la migración controlada en función de las necesidades de un país o la migración descontrolada como estaba sucediendo hasta ahora, la libre circulación de capital o el control de los desplazamientos del capital en función precisamente de las necesidades de las naciones, la discusión de a dónde va a parar la renta, queda dentro de las naciones y en servicio del Estado y después, bueno, será una segunda discusión cómo se reparte eso internamente o esto queda en manos de las transnacionales. Bueno, esto de alguna manera viene de la mano con una segunda discusión, pero que en realidad viene enancada en la primera, que es progresismo versus tradicionalismo. El progresismo claramente se alinea con el globalismo y el tradicionalismo con
lo que sería el soberanismo. No se puede ser soberano sin ser tradicionalista y no se puede ser progresista siendo, por ejemplo, no siendo globalista. El progresismo es inherentemente, por su estructura liberal de pensamiento, sí o sí globalista. La lucha entre quienes impulsan los derechos individuales, diversidad cultural, se enfrenta a quienes buscan los valores tradicionales, la estabilidad y la continuidad. Los que defiendan el papel de la religión en la política como parte de una cultura tradicional y como parte de la necesidad de un pueblo con vida espiritual, y aquellos que en realidad hablan del laicismo y de la separación. El papel propio de la lengua, no es casualidad que en los años dorados del wokismo hayamos visto el relanzamiento de un nuevo idioma, que era el lenguaje inclusivo, con acepciones locales, donde se borraban las reglas gramaticales, se ponían muchas cuestiones absolutamente incoherentes, y sobre todo que reflejaban que esto no era una evolución natural del lenguaje, no era algo que se hablaba en las calles, sino era algo que se forzaba y se trataba de introducirlo desde las élites intelectuales, sobre todo, forzaban a hablar con un lenguaje que nunca cuajó, pero que tenía como una meta clara y firme la destrucción del esquema tradicionalista y generar esa predisposición hacia lo global, con un fin último que sería el transhumanismo, eh, donde las teorías queer, por ejemplo, son un primer paso en ese sentido. Yo decido mi naturaleza y mi decisión está por encima precisamente de la propia naturaleza. Yo soy hombre o soy mujer o soy una cosa en función de lo que yo me autopercibo. Bueno, esto es un primer paso en el sentido precisamente del transhumanismo, que busca trascender de la materia humana, de la carne, de propio Dios, para transformarse en una visión supra tecnológica que nos escinde de la propia naturaleza que tenemos como seres humanos. Como conclusión, las ideas de izquierda y derecha ya no son aplicables en la realidad, han sido vaciadas de contenido, se las ha reemplazado por ideas nuevas que responden a intereses de las élites. Sirven para diagramar un mundo en manos de las corporaciones. Surge una respuesta naciente, y entre quienes tienen la respuesta aparece un país como Rusia, que tiene una política de valores que se ve reflejada en el mundo occidental. Hay otros países, pero son mucho más lejanos culturalmente. Rusia es el que más se ve y se acerca a los pueblos occidentales, los pueblos americanos, que entienden un poco lo que pasa, pero que ve con asombro como las ideas tradicionalistas y conservadoras que hoy se aplican en Rusia, acá son consideradas de ideas fascistas. Vemos también que quienes apoyan a Rusia en esta contienda contra la OTAN son aquellos que están con el lado de las ideas tradicionalistas, conservadoras y, podríamos decir, soberanistas, y quienes apoyan a la OTAN, ergo a Ucrania, son aquellos que se manifiestan como culturalmente progresistas, porque consideran que Putin y que Rusia son parte de una misma misoginia y de una misma homofobia que deben combatir, y desprecian todos los movimientos de cultura tradicional que combate también inclusive la propia religión. Entender esta dinámica yo creo que es clave para comprender qué es lo que pasa hoy en el mundo, sobre todo en Occidente, y cómo han surgido los movimientos políticos y cuál puede ser nuestro destino.